Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Si es tu primera vez por aquí, muchas gracias por darle al play. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Hoy, como ya pudieron ver por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, la relación, o mejor dicho, lo que la prensa ha dicho sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan a Hande y Kerem? Claro que sí. Los protagonistas de Love is in the Air, la serie que nos cautivó a todos, y que, bueno, también cautivó a la prensa y a sus fans, quienes empezaron a soñar con que su amor traspasara la pantalla. Y parece que en un principio esos sueños se hicieron realidad. Pero como sabemos, el mundo del corazón es complicado y las relaciones, incluso las que parecían perfectas, a veces toman caminos inesperados. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a repasar lo que la prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, publicó sobre ellos, sobre su relación, y sobre lo que les deseó. Así que si te interesa saber qué pasó realmente, qué se dijo, qué especulaciones hubo, y sobre todo, entender un poco mejor el contexto de esta pareja que conquistó corazones en todo el mundo, no te muevas. Este vídeo es para ti. Prepárense para un análisis detallado con datos, anécdotas y por supuesto mi opinión personal sobre todo lo que se ha dicho y lo que hemos visto. Pero antes de que empecemos, si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos sobre tus series, actores y actrices favoritos. Ayúdanos a crecer esta comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La chispa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos recordarán, surgió en el set de Love is in the Air. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable. Se veía, se sentía, y el público se enamoró por completo de esa conexión. Y por supuesto, los fans no tardaron en empezar a especular, ¿será que lo que vemos en pantalla es real? ¿Será que la magia de Eda y Serkan también existe en la vida real? La respuesta al principio fue un rotundo sí. Los medios turcos, siempre al acecho de cualquier pista, comenzaron a publicar fotos, vídeos y rumores que confirmaban lo que muchos esperaban: Hande y Kerem estaban juntos, eran pareja. Las imágenes de ellos dos compartiendo momentos fuera del set, paseando, cenando y demostrando cariño, inundaron las revistas y las redes sociales. Era el sueño hecho realidad para los fans, y la confirmación de que el amor, a veces, se encuentra en el lugar menos esperado. La prensa, por su parte, se volcó a cubrir cada detalle. Se habló de su complicidad, de sus gestos de afecto, de cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos y en su vida personal. Y en general, la prensa turca les deseaba lo mejor. Se publicaban artículos con títulos como Hande y Kerem, la pareja soñada, el amor de Eda y Serkan traspasa la pantalla, o Hande y Kerem, un amor que inspira. Era una época de optimismo y de celebrar el amor, tanto en la ficción como en la realidad. Los dos, por su parte, no negaron la relación. Al contrario, a menudo se les veía sonriendo y compartiendo momentos felices. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron un deleite para sus seguidores, con fotos juntos, mensajes cariñosos y demostraciones públicas de afecto. Parecían estar en la cima del mundo, enamorados y felices. Y la prensa, en general, aplaudía esa felicidad y les deseaba lo mejor en su relación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La presión mediática, la agenda apretada de trabajo y las expectativas de los fans pueden pasar factura a cualquier relación. Y lamentablemente la historia de Hande y Kerem no fue la excepción. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de crisis. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier cambio, detectaron que la pareja ya no se veía tanto junta, que sus publicaciones en redes sociales se espaciaban, y que ya no compartían tantos momentos públicos. Comenzaron a circular especulaciones sobre posibles discusiones, sobre desacuerdos y sobre la dificultad de mantener una relación en medio de la fama y el trabajo. Los títulos de los artículos comenzaron a cambiar. Ya no eran tan optimistas como antes. Se empezaron a ver titulares como Hande y Kerem, crisis a la vista, el amor de Eda y Serkan en peligro, o Hande y Kerem, ¿qué está pasando? La prensa, que antes celebraba el amor, ahora se preguntaba si ese amor estaba a punto de terminar.
Y finalmente llegó la noticia que muchos temían: Andercel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia, por supuesto, causó un gran revuelo. Los fans se sintieron decepcionados, la prensa se volcó a analizar los motivos de la ruptura, y ambos actores tuvieron que lidiar con la atención mediática y las preguntas de los reporteros. Los medios turcos en este momento adoptaron un enfoque más cauteloso. Si bien reconocían la ruptura, también trataron de ser respetuosos con la privacidad de ambos actores. Se publicaron artículos que destacaban la profesionalidad de Hande y Kerem, que elogiaban su trabajo y que resaltaban la importancia de mantener el respeto mutuo, incluso después de una ruptura. Los títulos de los artículos reflejaban esa postura. Se veían titulares como Hande y Kerem, una ruptura con respeto, Andercel y Kerem Bürsin, dos profesionales, o Hande y Kerem, un adiós con elegancia. La prensa en este caso optó por centrarse en la madurez de ambos actores, en su capacidad de lidiar con la situación de forma civilizada y en la importancia de respetar su privacidad. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? La verdad, como suele suceder, es que solo ellos lo saben. Los medios turcos, por supuesto, especularon sobre las razones de la ruptura. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de la presión mediática y de la dificultad de mantener una relación a distancia. También se especuló sobre la posibilidad de terceras personas, aunque nunca se confirmaron esos rumores. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande y Kerem fue una decepción para sus fans y un tema de debate para la prensa turca. Después de la ruptura, ambos actores siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Andercel, con su carisma y talento, continuó cosechando éxitos. Participó en nuevos proyectos, protagonizó campañas publicitarias y se convirtió en una de las actrices más populares de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, también continuó con su carrera actoral, participando en nuevas series, películas y proyectos internacionales. Ambos han demostrado ser profesionales, talentosos y capaces de lidiar con la presión mediática. Y aunque su relación sentimental llegó a su fin, el cariño y el respeto que se tienen, al menos públicamente, siguen siendo evidentes. ¿Y qué le deseó la prensa turca después de la ruptura? En general, la prensa les deseó lo mejor en sus carreras, en sus vidas personales y en sus futuros proyectos. Se publicaron artículos que destacaban su talento, su profesionalismo y su capacidad de superar la adversidad. Se les deseó éxito en sus nuevos proyectos y se les animó a seguir adelante con sus carreras. Los títulos de los artículos en este momento reflejaban esa actitud. Se veían titulares como Hande y Kerem, éxito en sus carreras, Andercel, el futuro prometedor, o Kerem Bürsin, el éxito continúa. La prensa en este caso se centró en el futuro de ambos actores, en sus nuevos proyectos y en su capacidad de seguir adelante. Hoy en día, Hande y Kerem han continuado con sus vidas, cada uno por su camino. Han seguido trabajando en sus carreras y han demostrado que son profesionales. Y aunque su relación sentimental llegó a su fin, el cariño y el respeto que se tienen, al menos públicamente, siguen siendo evidentes. Y aquí estamos al final de este viaje por la historia de Hande y Kerem, a través de los ojos de la prensa turca. Hemos repasado los momentos felices, las especulaciones, la decepción y la posterior búsqueda de nuevos caminos. En resumen, podemos decir que la prensa turca al principio celebró y apoyó la relación de Andercel y Kerem Bürsin. Los medios se volcaron a cubrir cada detalle, a celebrar su amor y a desearles lo mejor. Luego, cuando la relación se vino abajo, la prensa, aunque especuló sobre las causas, también trató de ser respetuosa, resaltando el profesionalismo de ambos actores. Y finalmente la prensa les deseó éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Es importante recordar que al final del día, las celebridades son personas, con sentimientos, con vidas privadas y con derecho a la privacidad. La prensa, en su labor de informar, debe ser respetuosa y consciente de las consecuencias de sus publicaciones. Y bueno, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la prensa turca manejó bien la situación? ¿Creen que Hande y Kerem están mejor cada uno por su lado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme qué piensan, qué les parece y si tienen alguna anécdota o información adicional que quieran compartir. La conversación está abierta. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo y sobre todo, que lo hayan disfrutado.
Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Hande y Kerem, y por su relación con la prensa. Y ahora, como siempre, les pido un pequeño favor: si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que les interese este tipo de contenido. Y por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a seguir creando vídeos sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.